sin pretextos. No hay pretextos para no tomar un tiempo, para tomar una porción de fe. Estoy con poca luz, mas no es lo más importante que me vea yo, sino que se vea la palabra de Dios y que se escuche. Así que te invito a que te quedes con nosotros y que podamos estar tomando una porción de fe para conocer un poco más a Dios, un poco más al Señor. Estoy acá porque casi todo el día estuve en esta parte, es mi jardín trasero, y lo estuve rediseñando, estuve trabajando, pero ya me bañé, no pienses que huelo feo. Así que mi propósito es leer la palabra del Señor de una forma natural. Léela también tú, si me permites aconsejarte, de forma natural, no de una forma artificial o una forma fingida, sino una forma natural. Ahí donde estés, te encuentres donde te encuentres, toma un momento y sigamos tomando una porción de fe. Así que estaremos leyendo hoy el primer libro de Crónicas, de los capítulos 17 al 19, tomando de la Nueva Versión Internacional. Vamos adelante entonces a leer el capítulo 17, verso 1, promesa de Dios al rey David. Una vez instalado en su palacio, David le dijo al profeta Natán: aquí me tienes, yo estoy habitando en un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dice y le dicte, pues Dios está con usted. Pero aquella misma noche la palabra de Dios vino al profeta Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. No serás tú quien me construya una casa para que yo la habite. Desde el día en que liberé a Israel hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he ido de campamento en campamento y de santuario en santuario. Todo el tiempo que anduve con Israel, cuando mandé a sus jueces que pastorearan a mi pueblo, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así digo yo, el Señor Todopoderoso. David, yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio. Desde los días en que nombré jueces sobre mi pueblo Israel, yo derrotaré a todos tus enemigos. Te anuncio, además, que yo el Señor te edificaré una casa. Cuando tu vida, David, llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor, como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. El profeta Natán le comunicó todo esto al rey David, tal como lo había recibido por revelación. Enseñanza de hoy. Hoy. Comuniquemos lo que Dios dice, no lo que pensamos o decimos nosotros, o lo que nos parece. Cuando alguien nos pida un consejo, cuando alguien nos solicite una palabra, cuando alguien se acerque a nosotros, si no estamos seguros de qué decir, quizás sea mejor escuchar solamente, dirigirlos a leer la palabra del Señor, a buscar de Dios y no dar tan prontamente una respuesta. Vemos aquí que Natán dijo en primera instancia: haz lo que tú dices, haz lo que dicte tu corazón, porque Dios está contigo. Pero inmediatamente vino palabra de Dios a Natán y le dijo: no, así dice el Señor, no serás tú, será uno de tus hijos. Y Natán debió volver a David y decirle que así decía el Señor. Espero que Natán le haya dicho a David: discúlpame, porque te dije lo que yo pensaba, no lo que Dios estaba diciendo. Así que si hemos aconsejado prontamente y después hemos visto que no ha sido lo más correcto, seamos humildes en reconocer que
Quizá no haya sido lo más apropiado y pidamos disculpas. Quizá esto sea más sabio. Mas no por eso dejemos de aconsejar. Que Dios nos ayude porque no es una labor tan sencilla. Que Dios te ayude a ti que eres líder, que estás al frente de un grupo, y que Dios te ayude para dar consejo a los que están cerca de ti. Vamos adelante. Oración de David. Verso 16. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, has hecho promesas a este tu siervo en cuanto al futuro de su dinastía. Me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante, Señor y Dios. ¿Qué más podría yo decir del honor que me has dado si tú conoces a tu siervo? Señor, tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo y según tu voluntad y la has dado a conocer. Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Tú adoptaste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tu Señor fuera su Dios. Y ahora, Señor, mantén para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra, para que tu nombre permanezca y seas exaltado por siempre y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Tú, Dios mío, le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía, y por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Oh Señor, tú eres Dios y has prometido este favor a tu siervo. Te has dignado bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre. Tú, Señor, la has bendecido, y por eso quedará bendita para siempre. También a nosotros el Señor nos ha bendecido, a ti y a mí. Y si estás llegando por primera vez a este canal, bienvenido. Dios te ama y desea bendecirte. Sigue leyendo y ya verás que tu vida empieza a cambiar. Si ya estás de hace tiempo aprendiendo del Señor, sigue aprendiendo porque recuerda que Dios te ha bendecido y tú y tu descendencia son benditos para siempre. Vamos adelante. Capítulo 18, verso 1. Victorias de David. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, dándoles el control de la ciudad de Gad y de sus aldeas. También derrotó y sometió a los moabitas, los cuales pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó en Hamat a Hadad-Ezer, rey de Sobá, cuando éste se dirigía a establecer su dominio sobre la región del Éufrates. David le capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20,000 soldados de infantería. También desjarretó los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Luego, cuando los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-Ezer, rey de Sobá, David aniquiló a 20,000 de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-Ezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo, se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en las ciudades de Tebaj y de Cun, poblaciones de Hadad-Ezer. Ese fue el bronce que después Salomón usó para hacer la fuente, las columnas y todos los utensilios de bronce. Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadad-Ezer, rey de Sobá. Como Tou también era enemigo de Hadad-Ezer, envió a su hijo Adorán a desearle bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadad-Ezer en batalla. Y Tou envió toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor, tal como lo había hecho con toda la plata y el oro que había tomado de las naciones de Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalek. Por su parte, Abisai, hijo de Sarbia, derrotó a los edomitas en el Valle de la Sal y aniquiló a 18,000 de ellos. También puso guarniciones en Edom, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas, el Señor le daba la victoria. Los zancudos aquí están activos, mas no es inconveniente, no es problema. Sigamos leyendo, sigamos leyendo. Si estás en el campo y estás tomando una porción de fe, excelente.
Verso 14. Oficiales de David. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Que Dios ayude a nuestros gobernantes y a nuestros líderes también, y a nosotros como padres, como madres, a gobernar con justicia y rectitud. Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijos de Abiatar, eran sacerdotes. Sapsa era el cronista. Benaías, hijo de Joiadá, estaba al mando de los soldados quereteos y peleteos, y los hijos de David ocupaban los principales puestos junto al rey. Capítulo 19. Capítulo 19, verso 1. Guerra contra los amonitas, los del país de Amón. Pasado algún tiempo murió Nahás, rey de los amonitas, y su hijo lo sucedió en el trono. Entonces David pensó: debo ser leal con Hanún, hijo de Hanás, pues su padre lo fue conmigo. Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Y David lo hizo en buena lid, como se dice, de buena manera y de buena fe. Así que envió unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Pero cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas para darle el pésame a Hanún, los jefes de ese pueblo le aconsejaron: ¿y acaso cree su majestad que David ha enviado estos mensajeros solo para darle el pésame porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que han venido a espiar y explorar el país para luego destruirlo? Entonces Hanún, escuchando a estos consejeros, mandó que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran la barba y les rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las sentaderas, y así los despidió, es decir, los humilló, los ultrajó, cuando ellos habían llegado para darle el pésame de parte de David. Los hombres de David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que les había pasado, mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Al darse cuenta Hanún y los amonitas que habían ofendido a David por haber hecho este ultraje hacia sus hombres, enviaron 33,000 kilos de plata para contratar carros y jinetes en Aram Naharaim, en Aram de Macá y en Sobá. Contrataron 32,000 carros y al rey de Macá con su ejército, que acampó frente a Medeba. Por su parte, los amonitas salieron de sus ciudades y se dispusieron para el combate. Cuando el rey David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron hasta la entrada de su ciudad, pero los reyes que habían venido a reforzarlos se quedaron aparte en campo abierto. O sea, hicieron dos frentes. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios. Y el resto de las tropas los puso al mando de su hermano Abisai para que enfrentara a los amonitas. Es decir, Joab fue hacia aquellos mercenarios, estos contratados para pelear por otros, estos mercenarios. Entonces, como eran terribles, Joab tomó a los mejores y fue contra ellos. Y Abisai, que era también muy valiente, los puso al frente para pelear contra los amonitas, los que habían ultrajado a los hombres de David. Contra ellos realmente era la guerra. A Abisai le ordenó: si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme, y si los amonitas pueden más que tú, yo te rescataré. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga como bien le parezca. Enseguida, Joab y sus tropas avanzaron contra los sirios, y estos huyeron de él. Al ver que los sirios se daban a la fuga, también los amonitas huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces Joab regresó a Jerusalén. Los sirios, al verse derrotados por Israel, enviaron mensajeros para pedir ayuda a los sirios que vivían al otro lado del río Éufrates. Estaban llamando a Amás. Sofaj, jefe del ejército de Hadadezer, se puso al frente de ellos. Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel, cruzó él mismo cruzó el Jordán y tomó posición de batalla contra los sirios. Estos lo atacaron, pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 7,000 soldados sirios de caballería y 40,000 de infantería. También mató a Sofaj, jefe del ejército. No los mató David solo, ¿eh? Lo menciona él porque él estaba al frente del ejército. Los mataron entre todos, ¿sí? Pero además era porque Dios los ayudaba. Al ver que los sirios habían sido derrotados por los israelitas, todos los vasallos de Hadadezer hicieron la paz con David y se sometieron a él. A partir de entonces los sirios se negaron a ir en auxilio de los amonitas.
Así que hemos llegado a la parte final de esta lectura, a poca luz, más con ganas de seguir leyendo, aprendiendo de Dios. Qué enseñanzas de tomar en cuenta primero lo que Dios dice, confiar en que Dios nos da la victoria, no ir solamente en nuestras fuerzas, porque no tendremos victoria, y si hay, quizá nos llenemos de orgullo. Mejor pidamos a Dios y que Dios haga con nosotros lo que bien le parezca. Lo que le parece es amarnos y defendernos y protegernos. Si estás pasando por momentos de crisis, pide ayuda al Señor, que Él te la dará. Si estás pasando por momentos de duelo, ven al Señor, que Él te consolará. Y si todo está bien, toma un tiempo para decir gracias, gracias Señor. Así que, gracias por tomar esta porción de fe y vamos adelante, porque los zancudos siguen atacando aquí. Sigamos tomando una porción de fe.